¿Cómo están, amigos de Mercy for Animals? Muchas gracias por acompañarnos hoy en este Facebook Live, donde vamos a tener un tema muy interesante, las epidemias y su relación con el consumo humano. Hoy nos van a acompañar varios especialistas. En un momento se los voy a presentar. Mi nombre es Fitzia Benítez, soy directora de comunicación de Mercy for Animals en Latinoamérica y estamos haciendo este live porque justo hace semana y media revelamos una investigación súper importante que sucedió en México, de nuestros compañeros investigadores de Mercy for Animals. Empezaron esta investigación en 2016 y la terminaron hace unos cuantos meses, en donde se revelan las condiciones en que están los animales de granjas en México, específico las gallinas. Entonces, bueno, vamos a platicar, justo viene muy al tema, ahorita que estamos viviendo esta epidemia de coronavirus, que estamos confinados, y justo por eso decidimos invitar a esos especialistas para que nos platiquen más. Hay una relación entre pandemias y consumo de animales, hay una relación entre el uso y explotación que le damos a los animales con las pandemias. Ya veíamos el H1N1, ahorita, bueno, el SARS-CoV. En fin, voy a empezar por presentar a las personas que nos van a acompañar hoy. El primero es Walter Sánchez Suárez, de Mercy for Animals. Él es, como les decía, es parte del equipo de investigaciones de Mercy for Animals. Tiene 3 años trabajando con nosotros. Es veterinario, es máster en filosofía moral y doctorado en comportamiento y bienestar animal. También nos va a estar acompañando el doctor Juan Calisto, cirujano pediatra, actualmente del Hospital Nicklaus Children en Miami. Es miembro de la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica, del Colegio Americano de Cirujanos, de la Sociedad de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos Americanos. Y también nos va a acompañar Cristina Velasco. Ella es nutrióloga, educadora y formadora de hábitos saludables. Ella es experta en genómica nutricional y nutrición funcional. Entonces, bueno, voy a empezar dando la bienvenida ya les mencioné a los 3 que van a estar con nosotros. Vamos a empezar con el doctor Juan Calisto. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, que lo interrumpimos de una cirugía, ahorita va a entrar. Gracias por tomar la llamada, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante, yo creo, tener a los médicos informados y convencidos de estos problemas. ¿Se me escucha bien? Sí, yo lo escucho perfectamente. Doctor, la primera pregunta, ¿cómo sería un mundo sin explotación animal? Es una gran pregunta. Creo que en un mundo sin explotación animal, realmente tendríamos el potencial de vivir en una salud absoluta. Los agentes infecciosos son organismos que se aprovechan de un cuerpo débil. Puede ser un animal que está en condiciones paupérrimas en una granja y ese animal padece un virus. Puede ser un humano que está alimentándose mal o intoxicado por contaminación. Y en un mundo sin agricultura animal, sin explotación de animales, no solamente se logra evitar la propagación de enfermedades infecciosas y la generación de ellas, sino también mejorar la calidad del ser humano y mejorando la nutrición se pueden prevenir. Entonces, por donde lo veamos, la explotación animal, la agricultura animal genera daños no solamente al ser humano, a los animales que se explotan y al planeta que sufre daños inmensos. Creo que se podrían prevenir probablemente 70-80% de las enfermedades infecciosas que padecemos ahora. Salmonella, coronavirus, SARS, todas las enfermedades que vienen del contacto con animales y el contacto con la naturaleza que no se maneja de manera responsable. Justo ahora que menciona esto, recuerdo una frase muy importante que nos dijo en una charla previa que sostuvimos. Usted me dijo, quien se come a los animales, se come los virus de los animales. Quien se come a los animales, se come a los virus de los animales. Doctor, háblenos más de esto, por favor. Por supuesto.
es algo que en el momento en el que despertamos y realmente nos damos cuenta lo que está sucediendo con la información que nos llega por televisión, con la información que nos llega por parte de la familia, y despertamos a lo que realmente sucede, es el momento en el que la gente toma conciencia de lo que está sucediendo. El ser humano tiene trillones de organismos dentro de él. Tenemos en nuestro tracto gastrointestinal y nuestras vías aéreas billones de bacterias, viruses, parásitos, viven dentro de nosotros. Si uno obtiene la sangre de un organismo, ya sea de un ser humano o de un animal, va a encontrar que en la sangre hay 80 viruses. Y justo ahí viene el tema de la zoonosis, ¿no? ¿Qué es la zoonosis? Que tanto se habla ahorita de esto, como en términos más generales, más coloquiales, y cómo ocurre. La zoonosis es un término muy, muy amplio. La zoonosis implica que una enfermedad que normalmente la padecen los animales, la padecen luego los seres humanos. Puede ser una zoonosis directa, como la rabia, ¿no? Uno sufre una mordedura de un animal. Puede ser una zoonosis indirecta por transmisión de mosquitos. Y en el caso de las pandemias que estamos viviendo, son al invadir el hábitat de animales silvestres, de animales salvajes, como los murciélagos, como otros animales salvajes, y destruir la tierra para poder tener más cerdos y más vacas en esos lugares. Estos animales, que tienen normalmente cientos de virus en sus sistemas, se contagian. Uh-huh. Se empiezan a interrelacionarse. Entonces los coronavirus de algunos animales pasan a otros animales y luego al tener el mercado de carne se pasa al ser humano. Entonces las zoonosis que se pueden convertir en pandemias, se originan por esta mala relación entre el ser humano, la naturaleza y su conducta finalmente. ¿Por qué a ellos no les afecta como nosotros? O sea, ¿por qué si ellos tienen este coronavirus no les resulta letal como a los humanos? Esa es una pregunta excelente. El coronavirus, que está actualmente causando muchos problemas, tiene afinidad por los receptores humanos. Tiene a un mamífero de otro tipo, de repente no le va a dar síntomas, a un gato, a un perro, pero el virus tiene la capacidad de adherirse a las células respiratorias y puede entrar a la célula. Entonces, hay animales como los murciélagos que son reservorio de coronavirus, Así es. que padecen la enfermedad. Tienen una fisiología súper diferente. Su temperatura, la temperatura de los murciélagos está a muchos grados por arriba de la nuestra. 8 Es grados. muchos grados. A muchos grados. No sé Ok. exactamente cuánto, pero la temperatura es como si tuvieran constantemente fiebre si lo comparamos con los seres humanos. Entonces, son reservorios naturales. Y basta que un grupo de murciélagos entre en contacto con ganado o con seres humanos para que empiecen a transmitirse esas enfermedades. Oiga, finalmente, porque sé que tiene que ir a una me gustaría que le platicara al público un dato súper importante que me dio sobre el huevo, que justo es parte de la investigación que Mercy for Animals ha hecho, ha documentado en estas granjas de huevos. Es decir, las personas que no comemos huevos sabemos que es muy malo comer huevo, pero hay una campaña global, o al menos en México y Latinoamérica, de que el huevo es bueno, que consuman huevo. Doctor, ¿por qué no es bueno comer huevo? Y me encantaría que le diera a nuestro público este dato sobre las vacunas y cómo las preparan en huevos, doctor. Bueno, yo creo que al hablarle a nuestro público y a nuestros pacientes y a nuestra comunidad, es importante decirles que tienen opciones. Si tenemos 100 opciones de alimentarnos hoy día, vamos a tener unas opciones que son súper recomendadas por médicos y profesionales y otras que no lo son tanto. El huevo es recomendado por mucha gente. Lamentablemente los profesionales de salud no tienen la última información y estamos recibiendo estas campañas. El huevo no es recomendable por varias razones. Tiene demasiado colesterol. Y el colesterol alto en sangre es algo que lo están padeciendo ahora en los niños. En mi consulta
Tengo niños de 9, 10, 11, 12 años con colesterol alto. Y el colesterol, cada huevo tiene 60 miligramos de colesterol o más, dependiendo del tamaño del huevo. Y si tú consumes 2 huevos, vas a subir tu colesterol en sangre 10 o 20 puntos cada día. 10 o 20, quiero remarcar esa frase, 10 o puntos más de colesterol si consumes 2 huevos al día. Por cada 100 miligramos de colesterol que uno consume, el colesterol en sangre sube 10 miligramos. Okay. Lo que es interesante es que cuando un paciente va con un niño va con hipercolesterolemia, con colesterol alto a la consulta de muchos pediatras, no les recomiendan o no les hacen una buena historia sobre la cantidad de colesterol que están comiendo. Hay niños que comen 3, 4 huevos en un omelette y luego consumen más colesterol. Entonces el primer punto es colesterol. El huevo te va a subir el colesterol en plasma y el colesterol alto en plasma es un factor de riesgo para enfermedad coronaria. Que si lo extrapolamos de alguna manera, el colesterol está solamente en los animales y comer animales es un factor de riesgo para tener infarto y eso está demostrado. El segundo punto es un alimento que tiene calorías, que te llena, pero que no aporta antioxidantes, no aporta mayor cantidad de sustancias, digamos, favorables. Tiene tiene vitamina B12, tiene mucha grasa, tiene 5 gramos de proteína, 5 gramos de albúmina, pero uno puede reemplazar eso con 100 opciones mejores, en este caso. El segundo punto y es interesante, cuando queremos hacer cultivos de viruses, los cultivamos en huevos, ¿no? Entonces es una sustancia y es un organismo vivo, tiene mucho ADN, tiene muchos ácidos nucleicos, absorbe viruses, absorbe bastantes contaminantes y es preferible consumir algo vivo y sano como frutas y verduras en nuestro caso. Entonces, a ver, cuando los científicos prueban los virus, los prueban en huevo. Eso quiere decir que las personas que consumen huevo, que tienen este hábito, y de pronto son mucho más, digamos, es como un hábitat más propicio para el desarrollo de virus, ¿cierto? Las personas que lo hacen, no deberían consumirlo, pero ese es otro de los motivos, ¿cierto? Se podría inferir, no tengo evidencia directa, pero si uno va a un laboratorio de vacunas, va a encontrar millones de huevos y los inoculan con viruses y los virus felices se reproducen dentro de los huevos. Entonces, tener una docena de huevos en tu refrigerador no me parece algo muy limpio, ¿no? Doctor, muchas gracias por estos datos que nos da, por tomarnos esta llamada. Lo tengo que dejar ir porque, bueno, sé que corre a otra cirugía. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Juan Calisto, cirujano pediatra del Hospital Nicholas Children en Miami. Muchas gracias, doctor, por tomar esta llamada. Un placer. Gracias por invitarme. Gracias. Walter, platicábamos ahora con el doctor justo del huevo, ¿no? Me gustaría que tú le platicaras al público que nos está viendo, cuál es el impacto de esta producción en masa, porque de pronto pareciera que los animales están vistos como máquinas, ¿no? De pronto hay un consumo industrial, una producción industrial, una producción masiva. ¿Cómo afecta además las condiciones en las que están, por ejemplo, las gallinas, ¿no? Este estrés, me gustaría que nos hablaras de ellos, de ellos como animales sintientes y además, ¿cómo afecta finalmente en la producción del huevo en específico? Bueno, sí, aquí hay dos temas que estamos tratando aquí. Por un lado tenemos el tema que ha abordado el compañero sobre la salud pública principalmente, muy ligado a la producción animal intensiva en particular. Por otro lado está el grave tema también del bienestar animal, que era lo que principalmente me estabas preguntando. Los sistemas de producción animal intensiva, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, se han convertido en fábricas de producción. Se trata de maximizar la productividad y minimizar el coste. Desde ese punto de vista, como bien decías, pues los animales se tratan de una forma utilitaria y pasan de tener esa relación que tenían en la antigüedad con los seres humanos de cuidado, eran seres valiosos, que eran cuidados porque les producían algo valioso, cuando
es importante citarlo, no había alternativas como tenemos hoy en día para totalmente acabar con la producción animal, dejarlo a un lado, que como hemos estado comentando es el centro de gran parte o la mayor parte de los problemas que la humanidad afronta en esta época de la historia. Pero todo eso pasó y ahora nos encontramos con sistemas, por ejemplo, como en este caso hablando de huevos, el sistema estándar en el mundo es el de jaulas en batería. Son básicamente, como muchas de las personas que estarán asistiendo a esta conversación conocerán, son simplemente jaulas metálicas donde se hacinan, se alojan varias gallinas y simplemente equipadas con unos bebederos y unos comederos, y su función es producir huevos sin más. Estamos hablando de unos animales que evolutivamente pues, han evolucionado, vienen de la jungla, tienen unas necesidades comportamentales muy diversas. Ellos se suben a los árboles, necesitan escarbar, buscar alimento, tienen unas relaciones complejas con otros individuos de su propia especie, y de repente lo que hacemos es meter a estos animales en una jaula. Creo que es muy fácil imaginar si nos hicieran, porque salvando las distancias no somos tan diferentes, nosotros tenemos nuestras necesidades comportamentales, sociales, nos meten en una jaula y lo único que podemos hacer es beber y, en este caso, si pusiéramos huevos, producir, nada más. Entonces estos animales están privados de cualquier elemento más allá de la bebida y del alimento esencial para su bienestar. De ahí que sea un problema brutal. Estamos hablando de unos animales que padecen desde el momento en que nacen hasta el momento en el que son sacrificados o matados, que también es un problema porque la mayor parte de los medios que se utilizan, o la mayoría de los medios utilizados, ni siquiera son efectivos para minimizar el sufrimiento en esa última fase de su vida. O sea que podemos hablar de una vida de sufrimiento constante. Sí, desde que nacen hasta que mueren, básicamente, que entiendo que es un periodo aproximado de 2 años, ¿no? Porque dejan de ser productivas y listo, ya no sirve más y a matarlas. Porque además son animales sociales, ¿no? Las gallinas, me gustaría que platicaras de esto. Sí, las gallinas son animales sociales, tienen sus grupos, viven en grupos mucho más pequeños, que evidentemente el tema de la producción animal intensiva lo que hace es desproporciona completamente las relaciones naturales de estos animales y hacinamos a una cantidad brutal de individuos donde este tipo de relaciones ya son imposibles. Al contrario, se generan relaciones a partir del estrés que le generan las condiciones en las que son alojadas, pues eso, nocivas desde el punto de agresividad. Hablamos de agresividad de un individuo hacia el otro porque básicamente están hacinados en un espacio donde no pueden hacer nada más que estar ahí. Son animales que tienen una vida mental, son animales que, como bien has dicho, son sintientes y con sus... ¿Sí? Sí, te escucho. Ya estás de regreso, gracias. Perdona, sí se ha cortado. No sé dónde me quedé. Hablabas de que son animales sociales, ¿no? Son animales sociales, son animales que sí, que tienen unas necesidades de relacionarse con su grupo, pero su grupo no son cientos de miles de gallinas o bien hacinadas en jaulas o incluso en galpones donde el número de animales es desproporcionado. Esas relaciones están rotas, son animales que no pueden ser gallinas. Básicamente, como he dicho anteriormente, lo que hacen esos animales es sufrir debido a las condiciones totalmente anormales a las que son sometidas de explotación, simplemente con la finalidad de producir huevos. Sí, además es un tema que se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Justo a partir de la investigación que hacían nuestros compañeros de Mercy for Animals en Yucatán, Jalisco, Nuevo León, donde se denuncian esas condiciones, donde las gallinas están entre estiércol, su propio estiércol, gusanos, ratas. Yo te pregunto, Walter, ¿es este un escenario propicio para una siguiente epidemia como la que estamos viviendo hoy del SARS-CoV-19? Pues desgraciadamente sí. Muchos de nosotros, en el ambiente científico se preveía desde hace años que algo así iba a suceder y finalmente ha sucedido. Hay muchos virus que históricamente nos han ido infectando, pero desde que el auge de la producción animal intensiva ha facilitado mucho esto. Lo fundamental en este caso y que muestran las imágenes, más allá de las condiciones tan precarias de
de salud higiénicas que se ven en estas imágenes conseguidas por los investigadores de Mercy for Animals es el sistema mismo de producción animal intensivo. Estamos hablando de números muy altos de animales hacinados en densidades, o sea, prácticamente sin espacio. Lo que haces en estas condiciones, cuando vamos al tema de enfermedades virales que potencialmente pueden convertirse en zoonóticas, como es el caso de la influenza aviar y de la gripe aviar, que posteriormente infecta a humanos. La primera infecta solamente a aves y da el salto zoonótico e infecta a los humanos. Este tipo de explotaciones de producción animal facilitan que se produzcan estos saltos al haber ese gran hacinamiento de animales que por otro lado suelen estar inmunodeprimidos debido a esas precarias condiciones que mencionaba anteriormente. Los virus encuentran un terreno completamente fértil, es como la tormenta perfecta. Los virus pueden saltar perfectamente de un individuo al otro, los virus tienen la capacidad de mutar constantemente, eso los define y acaban encontrando una combinación adecuada para potencialmente infectar a un humano, en este caso, por ejemplo, un trabajador de una de estas granjas. A partir de ahí, ese virus puede adquirir también la capacidad de saltar de un humano a otro humano. Dependiendo de lo eficiente que sea ese virus en contagiar a un humano, de un humano a otro humano, podemos tener una situación muy similar a la que tenemos hoy en día, que es lo que ha sucedido con el COVID-19. Es un virus que se transmite en base a lo que sabemos, todavía estamos entendiendo realmente lo que está pasando, pero se transmite con muchísima facilidad. Y es importante puntualizar que estamos hablando de un virus que tiene una mortalidad muy, muy baja, no como la gripe estacional, por ejemplo, que es más baja y que deja muchísimos muertos en el mundo. Y también es importante notar que inicialmente algunos virus que producen la gripe estacional proceden también de aves y proceden, o sea, que todo tiene que ver con relación con los animales, en este caso no humanos. Pero el virus de la gripe aviar, por ejemplo, a lo que voy es que estamos poniendo las condiciones perfectas para que estos organismos infecten efectivamente a los humanos. Y si un virus con una mortalidad más alta, digamos, en este caso hablamos del COVID-19 o 19, de una mortalidad que se estima del 1 al 3%, lo veremos al final de la pandemia y se podrá... hemos visto virus como virus de la influenza aviar que llegan incluso al 40, 60%. Si estos virus consiguen transmitirse eficientemente como el virus del COVID-19 de un humano a otro, estaríamos hablando de un escenario apocalíptico. Estaríamos hablando de que los sistemas sanitarios de los diferentes países que se ven actualmente colapsados con este virus, con una mortalidad relativamente baja o bastante baja, no habría forma de hacer frente a ese tipo de epidemia, que evidentemente se convertiría en una pandemia. Y este escenario no es ciencia ficción. Desgraciadamente, estos virus están ahí. Hay muchas enfermedades como bueno, el virus del Nipah, como mencioné, la gripe aviar, gripe porcina. Actualmente hay un virus de la gripe porcina en China, un nuevo virus, una nueva cepa que se ha descubierto, sí, así es, sí, que salta a humanos. Potencialmente ese virus con una mortalidad mucho más alta podría dar lugar a una epidemia y potencialmente una pandemia. Entonces es terrible la situación que afrontamos y bueno, es un tema para hablar horas y horas, pero a la conclusión que se llega es que es necesario cambiar completamente la relación que tenemos con los animales no humanos y transicionar hacia un sistema que no dependa de los animales no humanos para nutrirnos. Y por suerte en este momento de la historia hay muchísimas alternativas, bien sea la carne o los productos vegetales, productos que en el laboratorio que se están desarrollando actualmente. Justo ahora que hablas de nutrición, que me parece el tema súper importante, bueno, ¿cómo nos vamos a nutrir? Aquí es donde doy la bienvenida nuevamente a Cristina Velasco, nutrióloga. ¿Hay forma de nutrirnos? ¿Hay forma de alimentarnos a base de plantas? De pronto hay mucho esta idea. No como carne, no tengo proteína. Si no como huevo, no tengo los omegas, los aminoácidos necesarios. ¿Qué se hace, Cristina? Hola, muchas gracias por la invitación primeramente. Hola a todos. Y efectivamente es una de las dudas, inclusive miedos que llegan muchas veces a consulta, preguntando de dónde pueden obtener los nutrientes si están dejando de consumir producto animal o quieren hacer esa transición
para dejarlos, ¿no? Gracias a ustedes y a muchas campañas que hacen, pues mucha gente está despertando y se está haciendo más consciente de qué es lo que quiere poner en su plato, porque yo creo en verdad que lo que ponemos en nuestro plato vamos a cambiar al mundo, porque somos parte de todo está unido, naturaleza, animales, comida, y efectivamente podemos encontrar todos los nutrientes que se consumen en la carne en los productos de origen animal. De hecho, si nosotros nos preguntamos, ahorita, bueno, los animales que están en granja, pues están evitando el contacto directo con los alimentos de la tierra, ¿verdad? Pero si realmente nosotros evaluamos y vemos qué es lo que comen los animales, consumen alimentos de la tierra, ¿sí? Y son animales que realmente son muy grandes, son fuertes, como el gorila, la jirafa, obtienen todos sus nutrientes a través de las plantas, porque el humano, que también es un animal, no podría hacerlo. Entonces, la realidad es de que los alimentos de origen vegetal hoy en día nos pueden ofrecer múltiples beneficios a nuestra salud. Por ejemplo, si nosotros hacemos algunas comparaciones, si me permites hablar sobre estas comparaciones que se me hacen de sumamente importancia, porque una de ellas es la carne, ¿no? La fuente de proteína de la carne versus las legumbres. Y aquí vamos a encontrar un panel abiertísimo de cómo podemos obtener estos aminoácidos versus la carne, que es lo que normalmente nos llega a la mente. ¿De dónde vamos a obtener la proteína? ¿No? Pues bueno, pues la podemos obtener principalmente de las legumbres, que también tiene una fuente directa de aminoácidos. Por ejemplo, 100 gramos de carne de res nos va a aportar 14 gramos de proteína versus a 100 gramos de frijoles nos va a aportar 21 gramos de proteína. Entonces, realmente, en el reino vegetal vamos a encontrar definitivamente todos los nutrientes que necesita el ser humano. Justo ahora que hablas de esto, ¿no? De los sustitutos. Roy nos pregunta, ¿cómo podemos iniciar la transición para dejar de comer carne, pollo, huevo? Ok. Bueno, la transición va a depender mucho de cuánto es lo que quieres empezar a dejar de comer carne, ¿no? Y cuando hablo carne voy a hablar de inclusive subproductos que son huevos y leches. Una de las recomendaciones que yo le hago a mis pacientes y a las personas que me siguen en las redes sociales es que empecemos por un lunes sin carne, que es una maravilla de demanda que ha tenido esta campaña, en la cual el lunes no se come nada de carne, ¿sí? Ese día podemos empezar con esa transición. No precisamente es el lunes, puede ser cualquier día de la semana, pero el lunes, pues como que siempre arrancamos con más energía por ser el primer día de la semana, ¿no? Podemos empezar también a consumir una comida nada más con proteína animal, puede ser desayuno, comida y cena, y las otras 2 comidas con proteínas de origen vegetal, como el tofu, las legumbres, el arroz, unas muy buenas ensaladas, porque esa es una de las características principales de una dieta basada en plantas, que sean alimentos enteros e integrales. Y si nosotros hacemos un conteo de alimentos durante la semana y nada más hacemos uno al día de producto animal, estamos haciendo un gran avance de transición. Posteriormente podemos hacer, en vez de un lunes sin carne, hacemos un miércoles también sin producto animal y luego un viernes hasta que vayamos disminuyendo su consumo. Muchas gracias. Lumila pregunta si le puedes dar información sobre la vitamina B12. Sí, claro. Bueno, la vitamina B12 es una vitamina que viene del suelo, viene de microbios. En la carne, sobre todo en lo que son las vacas, a nivel intestinal, ahorita ya las vacas, por el origen del consumo, de cómo las están alimentando, pues la B12 ya no se está, en los intestinos de las vacas ya no se está reproduciendo. Entonces, hoy en día, desgraciadamente, las vacas ya les tienen que inyectar a través de cianuro para que se convierta en B12 y
la persona que coma la carne de res puede obtener esa B12, pero en realidad es de que si esta persona ya está llevando una dieta basada en plantas, lo ideal es que se compre un suplemento, ¿sí? De vitamina B12, que la puede conseguir en gotas o en pastillas, y la recomendación que yo hago a la semana es de 2.500 Está yendo el audio. ¿Me escuchas? Está yendo. Sí, la recomendación se puede tomar en gotas o pastillas. Y la recomendación es de 2.500 microgramos a la semana. 2.500 microgramos a la semana de gotas o pastillas. Ya sea en gotas o tabletitas. Okay. Y es bien importante que esta vitamina, si estás haciendo una transición o ya no estás comiendo animales, es de vital importancia, porque esta vitamina trabaja a través del sistema nervioso central, y una deficiencia de esta vitamina es completamente irreversible. Entonces es bien importante que se tome su dosis a la semana de 2.500 microgramos. Y que además, yo recuerdo a mi abuelo, siempre decía, las vitaminas están en el mercado. Frutas, verduras, tú ya decías legumbres. Ya pregunta sobre los problemas que el consumo de animales y derivados tienen en el organismo. Perdón, ¿me repites? Jazz te dice que si nos puedes hablar sobre los problemas que el consumo de animales y derivados tienen en el organismo. Por ejemplo, la leche, ¿no? De pronto que no tenemos una enzima que la procesa, etcétera. Hay un montón de problemas de salud a la gente que sigue comiendo animales. Pues mira, realmente hoy en día vivimos una epidemia mundial que se llama obesidad. Claro. Diabetes en México. Desde los niños. En México tenemos el 75% de la población es diabética, y obesidad de niños, pues somos el primer lugar a nivel mundial, ¿no? Wow. Entonces, si nosotros observamos la cultura alimentaria que tenemos en México, sé que nos están viendo de muchas partes del mundo, pero hablando de México realmente es muy preocupante, porque la cultura alimentaria está hecha a base de lácteos y de carne, y de mucha carne y de muchos lácteos. Y la industria alimentaria maneja estos subproductos dentro de sus alimentos, llámese mantequillas, ¿verdad? Leches y el huevo, que lo vamos a encontrar mucho en panecitos. Entonces, en general, realmente los alimentos de origen animal impactan negativamente en la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque muchos de estos alimentos de origen animal son altos en grasa, y sobre todo grasa saturada, y son muy bajos en fibra. Entonces, al tener un aumento de grasa saturada y muy baja fibra, hace que aumenten las enfermedades cardiovasculares, aumente la resistencia a la insulina, se generen problemas de obesidad, ¿verdad? Y aparte también se han hecho muchos estudios el efecto que tiene la leche en los huesos, que es algo que también es un mito, porque ya esto de la leche, que yo veo mucho que es la gente que lo consume es más de cultura alimentaria, más que para alimentar los huesos, porque hay muchos alimentos de origen vegetal que tienen una cantidad de calcio increíble, y sustituyendo definitivamente la leche con, por ejemplo, una leche de soya, que el requerimiento de calcio en una persona adulta nos está dando 1.000 miligramos, más o menos, 1.000 miligramos, y la leche de soya nos da por 100 mililitros 1.200 miligramos. Entonces ya estamos cubriendo esta dosis interesante de calcio versus a la leche de vaca, que nos da nada más 122 miligramos. Julie S. Daza nos dice en Facebook: tomo mi B12 en pastilla sublingual. Leí que es mejor sea metilcobalamina. ¿Es cierto? Una duda enorme. Tengo un conflicto en la idea de que la B12 viene de peces o algas. ¿O de dónde se obtiene? Ya que sería contradictorio, siendo vegana, consumir un suplemento que proviene de animales. Sí, no, la B12, bueno, hay que revisar bien el bote de la pastilla de donde viene el producto, ¿no? Pero originalmente la B12 actual que encontramos en las farmacias viene a través de laboratorios, ¿sí? Las sublinguales y a través de microorganismos, ¿sí? Y estos microorganismos
precisamente sí vienen unos de algas y no, que yo sepa, no vienen de producto animal, ¿ok? Ahora, la B12 sublingual efectivamente sí es mejor, es más biodisponible a nivel celular. ¿Con qué me refiero con biodisponible? De que la carga de B12 que se va a tomar en ese suplemento estemos garantizando por lo menos un 97% de absorción de la vitamina B12. Ahora, si es cianocobalamina o metilcobalamina, cualquiera de las dos funciona. Ya me metería en temas más químicos, hablar de metiles, del proceso de metilado y del cianuro para procesar la metilcobalamina, pero básicamente es el sublingual. Efectivamente sí es muchísimo mejor que una tableta. Ok, y además la gente que no lo sabe, hay una opción muy buena que se llama eligebec.com, ahorita que estamos hablando de alternativas. Ahí métanse eligebec.com, pueden ver un montón de recetas, de tips, incluso hay en el público no comentado cómo hago la transición. Bueno, en eligebec pueden ver toda esta información. Walter, una pregunta para ti. Preguntan, ¿a los animales les da coronavirus? Que era un poco lo que decías, ¿no? ¿SIDA? ¿La podrías apagar tu micrófono, por favor? Creo que se está retroalimentando. Mi micrófono. Ajá, se está, gracias. Ok, dame. Creo que Walter está activo. Sí, el mío está activo ahora, sí, ahora está esperando. Walter, ¿a los animales les da coronavirus? Hace rato decía sí, pero no les afecta igual, ¿no? Bueno, eso lo comentaba el compañero, pero bueno, sí, está evidentemente en lo correcto. Sí, todo lo que hablamos del coronavirus, el COVID-19, la enfermedad es relativamente reciente. Estamos todavía averiguando qué está sucediendo. Hay hipótesis, estamos viendo que hay muchísimos brotes relacionados con mataderos, incluso con sitios de producción de suinos. Entonces, hay investigaciones actualmente que están evaluando esas hipótesis, hasta qué punto los animales no humanos se infectan, padecen la enfermedad y son capaces de transmitirla a modo de vectores a los humanos. Sí, el coronavirus que genera el COVID-19 es un beta coronavirus que afecta a los mamíferos perfectamente, y hay muchos mamíferos que tienen receptores como el AC2 o similares. De hecho, por ejemplo, se había hablado, además de los murciélagos, pues se había hablado de otros animales que potencialmente podrían haber sido parte de la cadena que permitió esas mutaciones para que infectaran efectivamente a los humanos. Habló de pangolines, todavía todas esas hipótesis han de ser confirmadas. Pero sí, hay estudios que están demostrando ya que animales de compañía y potencialmente animales de granja se pueden infectar. Como mencionaba, el caso de los cerdos todavía no está confirmado. Ha habido un par de estudios que todavía no son conclusivos. En principio no se sabe, pero lo que sí sabemos con certeza es que otros virus similares, otros coronavirus, como los que generaron, por ejemplo, las epidemias del SARS o del MERS, que son coronavirus relativamente o muy similares, de la misma familia, beta coronavirus, esos virus son capaces de infectar efectivamente, por ejemplo, en este caso a los cerdos, a otros animales de granja, y actúan como vectores, con lo cual amplifican la enfermedad hacia los humanos. Como digo, estamos todavía en una fase, hay que ser cautos, pero no sería completamente descartable y es bastante probable, de hecho, que podamos descubrir que incluso animales de granja son infectados y amplifican la enfermedad, y eso evidentemente tenemos un problema muy grande con esa situación, porque estamos hablando de millones de animales que amplifican la enfermedad de una forma muy importante. Y justo con esta última, sí, muchas gracias, Walter, justo con esta última reflexión que haces, me quisiera despedirme. A los animales de granja pueden amplificar estos virus, que bueno, es justo lo que nos reúne hoy aquí, esta investigación que hicieron nuestros compañeros de Mercy for Animals en las granjas de huevo en el país. Les pedimos su apoyo para que esto se detenga. Además de cambiar la alimentación, ¿no? Que eso es lo ideal, les pedimos en este momento que se unan a nosotros para firmar la petición que tenemos en www.granjasdehuevos.com. Firmen la petición para que la gente, las personas que tienen a las gallinas en estas condiciones infrahumanas, ya nos las describía Walter con detalle,
deje de ser así. Tenemos que hacer la parte que a nosotros nos toca, exijamos al gobierno pues, condiciones, digamos, no tan desastrosas, es que no encuentro una frase para describirlas, condiciones tan devastadoras, tan infrahumanas, son de tortura. Y bueno, sobre todo si queremos ayudar a los animales, lo mejor es no llevarlos al plato. Y si no lo hacen por los animales, por lo menos háganlo para que terminen las epidemias. Ya lo decía también Cristina, hay una forma de alimentarse, hay muchas más proteínas en las legumbres, en las verduras, en las frutas. Y recuerden, también pueden hacer la transición con eligebej.com. Nuevamente agradezco a Walter Sánchez Suárez, investigador de Mercy for Animals, Cristina Velasco, nutrióloga, educadora, nutrióloga educadora funcional, ¿cierto, Cristina? Sí, es correcto. Muchas gracias a ustedes. También a la gente que no ven digamos, en pantalla, le quiero dar las gracias a Roberto Martínez, que hoy estuvo dirigiendo cámaras, Paulina Quintana, que también es parte del equipo de comunicación, Mario Hurtado, Claudia Escorza, a todas las personas de Mercy for Animals que nos ayudan. Muchas gracias a usted. Y por favor, compartan. Tenemos que difundir la voz, ya lo dijeron los especialistas, sí hay una relación entre las epidemias y el consumo de animales, sí lo hay, no podemos cerrar los ojos, no podemos hacer como que no me doy cuenta, sí la hay y sí hay opciones de alimentarnos de manera distinta. Si no lo hacemos, nos vamos a acabar el planeta. Muchas gracias a todos, nuevamente gracias a los especialistas y acuérdense de ir, granjasdehuevos.com, vayan ahorita y firmen la. Hasta luego.